Este tema que se me hace, aparte de que muy interesante, es pues a nivel de Latinoamérica, es de las principales causas de muerte, por ejemplo, en nuestro país y también en todo lo que viene siendo Perú, Argentina, incluso Estados Unidos, de las principales causas de muerte de nuestras mujeres embarazadas, tanto durante el embarazo, el parto o el puerperio, que es la presión alta o lo que viene siendo la preeclampsia. Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a dar los datos de alarma, vamos a hablar las generalidades de cada una, cómo se puede detectar y aparte, por qué es tan peligroso no hacer una detección adecuada o en algunas pacientes no seguir las indicaciones médicas por el riesgo que puede subir tanto la muerte del bebé como la muerte de la mamá. Todavía en poblaciones vulnerables, la hemorragia obstétrica sigue siendo una causa de mortalidad importante, acompañado también de lo que viene siendo la preeclampsia, y a partir de que iniciamos la pandemia en el 2020, el COVID tomó la primera causa de muerte en lo que viene siendo nuestras pacientes embarazadas y el puerperio. Vamos a iniciar la presentación, por favor. Les reitero, yo estoy acá desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, con mucho calor, aunque es diciembre, no sé cómo estén ustedes, pero bueno, vamos a iniciar lo que se llama el tema de preeclampsia. Recuerden ir anotando sus dudas. La siguiente, por favor, ir anotando sus dudas, porque al final ya vamos al chat y tratamos de contestar las más dudas posibles. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Va a haber una introducción pequeña, epidemiología, que estos más o menos los datos de todas los porcentajes que pueden presentarse en el embarazo, un poco de fisiopatología, nada muy no entendible, diagnóstico, factores de riesgo, tratamiento, complicaciones y lo más importante, las maneras de prevención, los datos de alarma que podemos comentarlo no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestros familiares para que ellos también estén enterados de que si están viendo algo raro, pues decir así como, ah, canijo, yo me acuerdo que a mí me dijo que si empezaba a presentar esto tenía que acudir inmediatamente al médico y entonces también a nosotros como médicos nos ayudan a dar un poco más de información cuando a veces las pacientes no nos pueden dar más información. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, esta fue descrita por primera vez en Europa en el siglo XVI-XVII. Es el segunda causa de mortalidad materna en el mundo, como ya lo habíamos comentado, y hay un riesgo de asociación cuando la paciente tiene diabetes gestacional o diabetes antes del embarazo, hay presión desde antes del embarazo y también nos puede causar desprendimiento de placenta. Esto a veces en algunas pacientes causa por una subida y bajada muy brusca de lo que viene siendo la presión, restricción en el crecimiento intrauterino, porque ahorita más adelante vamos a ver que un factor importante para que se pueda presentar la preeclampsia es una alteración de la implantación de la placenta. Entonces, hay una placentación inadecuada, una placenta mal pegada, así sonando muy temas burdos, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues al bebé no le va a llegar la sangre adecuada, haciendo que el bebé se vaya quedando chiquito. En las pacientes, cuando tenemos complicaciones importantes de lo que viene siendo la presión alta, hay que recordar que primero es la vida de la mamá y posteriormente la vida del bebé. No es como en las novelas de salvo al bebé y a mí no, siempre se busca la vitalidad de nuestra mamá. Y entonces, cuando tenemos que realizar un desembarazo en edades tempranas para poder tener la vida de la mamá o preservar la vida de la mamá, pues son bebés prematuros. Bebés prematuros que en algunos casos sí pueden subsistir sin ningún problema, pero en otros casos sí pueden tener complicaciones o incluso la muerte del feto. La siguiente, por favor. Vamos a dividirla en diferentes, o sea, son un chorro de nombres, pero vamos a hablar como general. Va a ser la hipertensión crónica. La hipertensión crónica es cuando se diagnostica antes de las 20 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya había una presión alta antes del embarazo. O en las pacientes que ya tienen el diagnóstico de presión alta y que se embarazan, eso lo vamos a considerar como presión crónica. La hipertensión gestacional va a ser a partir de la semana 20.1 de embarazo y de ahí se van a dividir lo que viene siendo las preeclampsias. Las preeclampsias va a ser una preeclampsia sobreagregada, que esto es cuando ya hay una presión arterial crónica en nuestras pacientes y se agregan datos de preeclampsia. Y luego ya después van a ser datos que no tenga datos de severidad y que sí tenga datos de severidad, que más adelante los vamos a valorar. Entre más datos de severidad tengamos, o más alteraciones al nivel neurológico, al nivel hepático, a nivel de la sangre, el riesgo es mucho mayor.
Y la preeclampsia típica en algunas pacientes se presentan pues nomás con uno o con dos factores y no con todo englobado como lo queremos nosotros, o, digo, no que queramos, sino como se presentan normalmente las pacientes. Inminencia de eclampsia, esto sí es una súper mega urgencia. Eclampsia es cuando las pacientes, por tan alta está la presión, que producen convulsiones y puede provocar incluso hasta un derrame cerebral. Síndrome de HELLP y sus variantes. En el síndrome de HELLP es la presión alta acompañado de alteraciones en las plaquetas o en las enzimas hepáticas, que esto también es un dato de riesgo. Incluso las pacientes, tanto de eclampsia como síndrome de HELLP, pasan a terapia. Y en los últimos estudios se ha visto que las pacientes con COVID positivo hacen una preeclampsia like. ¿Qué quiere decir esto? Que pudieran suponer que es una preeclampsia, pero en realidad nos da diagnóstico de COVID. Aquí o sea, que es COVID positivo, perdón, y queda como si fuera una preeclampsia, pero no es preeclampsia. Aquí la importancia de poder definir un diagnóstico rápido, oportuno, que la paciente acuda lo más pronto posible a su centro de salud o con su médico, es para poder diferenciar nosotros toda esta gama que tenemos, para así que sean pues las menos severas, y si en dado caso llegase a ser algo severo, poder dar una resolución en un tiempo muy corto para que no poner en riesgo ni la vida de la mamá ni de nuestro bebé. La siguiente, por favor. En el 10% de los embarazos, de todos los embarazos del mundo, se puede presentar alguna alteración de los estados hipertensivos o de los estados hipertensivos gestacionales. De estos 10%, el 20% va a presentar preeclampsia. De esta preeclampsia, el 70% va a ser antes del parto, y la semana 27 o antes de la 27, que estos son pues obviamente bebitos prematuros que la sobrevida es mucho menor, es en un 10%, y ya después de la semana 37 o un embarazo de término es el 20%. El otro 70% oscila entre la semana 28 a la semana 36. Tiene un 5% de mortalidad, o sea, si estamos hablando que de este 10% de nuestros embarazos, 20 tienen preeclampsia, solamente el 5% va a tener una mortalidad materna, pero es cuando presentamos estados hipertensivos, cuando la preeclampsia presenta datos de severidad, síndrome de HELLP, eclampsia, falla multiorgánica, que quiere decir eso, que se alteran varios órganos como el riñón, el hígado, corazón, entre otros, para pues obviamente causar la muerte de nuestra mamá, o alguna complicación de lo que viene siendo la coagulación postparto. El 30% hay una mortalidad fetal, y esto se va a asociar a la restricción del crecimiento o a la necesidad del desembarazo tempranamente, y que el bebé está muy pequeño para poder sobrevivir. La siguiente, por favor. Estos hablamos un poco de la fisiopatología. Esta gráfica me gusta mucho porque se me hace como más ilustrativa y más fácil de entender. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho en un inicio que había una alteración en lo que viene siendo la placentación? Esto es causada por por las arterias uterinas que no se, pues ahora sí que no hay un defecto, no hay una buena penetración en lo que viene siendo el útero, no hay una buena irrigación sanguínea, y entonces la placenta empieza, así como viene el dibujo, empieza a dejar de respirar y empieza a dejar de darle a nuestro bebé el riego sanguíneo adecuado, los nutrientes adecuados, el oxígeno adecuado que él va a necesitar. Al hacer esto, como la placenta está en este estado, pues de que falta de oxigenación y falta de una irrigación sanguínea adecuada, los puntitos verdes que se ven ahí es que va a salir, o va, ay, se me fue la palabra, va como a secretar alteraciones, sustancias proinflamatorias, proteínas, y todas estas van a ir a la circulación, que esto no es normal, causando que los vasos se constriñan, constriñen, hay un daño en los órganos y hay una presión alta. Entonces, ahí es cuando podemos presentar alteraciones en el hígado, alteraciones en el riñón, empezamos a secretar proteínas por la orina. ¿Por qué? Porque esta sangre pues se tiene que filtrar, y entonces aquí son los datos que nos van a hablar de los grados de severidad que vamos a hablar ahorita posteriormente. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo que vamos a presentar de nuestras pacientes para poder presentar lo que viene siendo algún estado hipertensivo o la preeclampsia, HELP
y eclampsia es obesidad. Estos son de los factores más importantes. En varios jueves previos hemos hablado de la importancia de la nutrición, de la importancia de iniciar un embarazo con un índice de masa corporal normal o al menos con un sobrepeso y no un estado de obesidad, y que durante nuestro embarazo la alimentación debe de ser adecuada, debe de ser variada, debemos ingresar a nuestra dieta de frutas, verduras y que sea un poquito más equilibrada para evitar este tipo de riesgos y complicaciones. También la diabetes también es una complicación que se causa por la obesidad durante el embarazo. Otros factores de riesgo es que sea el primer embarazo, edad materna avanzada, arriba de los 35-40 años. Es más frecuente en las pacientes de raza negra, si tenemos un antecedente de preeclampsia previa, incluso si tenemos mamás, tías o hermanas que tuvieron un factor de riesgo en el sentido de preeclampsia, síndrome de HELP o eclampsia, pues hace cuenta que es como un foquito amarillo para los ginecólogos, como para decir, hay que irnos tranquilos, hay que estar vigilando, hay que estar tomando laboratorios periódicamente para poder ir viendo que el hígado, que el riñón y que todo lo demás esté funcionando normalmente. El embarazo múltiple, ya sea gemelitos o triates, que tengan menos de 2 años entre un bebé y otro bebé o más de 10 años, o sea, los intervalos cortos o los intervalos largos de los embarazos, enfermedades crónicas previas, como puede ser algo reumatológico, algo inmunológico, diabetes o ya la presión per se que esté previa, en los embarazos que se realizan por fertilización in vitro y el tabaquismo. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de los datos que podemos encontrar en nuestra paciente. Puedes encontrar proteínas en la orina, que eso solamente lo vamos a ver por estudios de la orina, y lo ideal es estar al menos haciendo una recolección por 24 horas para ver también la creatinina y la proteína urinaria. Hay un aumento de peso, o sea que la paciente esté aumentando de peso muy bruscamente, ya sea por alimentación o porque no está cuidando su dieta. Los valores alterados de la presión, que son arriba de 140-90, eso ya tenemos que tener nuestro foquito de alerta prendido. Hinchazón, que de hecho hasta luego las pacientes me dicen, ay doctora, me siento así como que pues si hubiera llorado un chorro y no me puedo ni tocar porque pues siento mucho edema o mucha hinchazón en la cara, no me cierran los anillos, no me quedan los zapatos, que a partir de lo que viene siendo de la rodilla para abajo, estén muy inflamaditas estas piernas y que incluso si nosotros metemos los dedos, que es el que está aquí abajito, que es el síndrome de Godet, se presiona, lo sueltas y se tarda mucho en que se vuelva a recuperar como a un nivel normal. Puede haber un dolor abdominal, que yo les digo que es como si fuera en la boca del estómago, pero como si estuviera yo con una lanza penetrándolo, porque es un dolor muy característico que se va hacia la espalda. No, hay que diferenciarlo de una gastritis, pero este es un dolor como si tú tuvieras una lanza, lo que viene siendo a nivel de la boca del estómago. Dolor abdominal importante, y en algunas pacientes, que esto ya sí es una súper mega urgencia, son convulsiones. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a diagnosticar y a diferenciar toda la lista que les pasé en un inicio en las primeras diapositivas? Pues primero, si es una presión gestacional o una hipertensión gestacional, van a ser que la toma de la presión, que tú estés sentada, tranquila, que te tomen en ese caso, porque luego llegan corriendo a la consulta, se la toman súper alta y luego aquí están tranquilas, ya platicamos ya todo y la presión está normal. Entonces, ya que estés sentadita, que estés tranquila, serían 2 tomas o más en menos de 6 horas de diferencia con una presión arterial de 140-90. Más de 20 semanas y que no haya ninguna otra alteración de proteínas o ninguna otra alteración de los laboratorios de sangre que podemos realizar en nuestras pacientes. La crónica es en menos de 20 semanas o si nuestra paciente, después de 6 semanas que nosotros hacemos una revaloración, y otra vez con laboratorios, otra vez con juntar la orina por 24 horas y con un monitoreo de nuestras pacientes ya puérperas durante 6 semanas de la monitorización de la presión diaria. Que la paciente persista con esta presión alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya quedó la presión de por vida y tenemos que estar tomando medicamentos y que el control debe ser ya por tu médico familiar o por tu médico internista. La siguiente, por favor. Para diferenciar lo que viene siendo una preeclampsia sin datos de severidad, con datos de severidad o sobreagregada, vamos a tener diferentes
rubros. La paciente que te presenta preeclampsia con datos de severidad o no severidad, pero antes de las 20 semanas, esa es una hipertensión crónica con una preeclampsia sobreagregada. Ya de ahí, pues, tenemos que valorar el grado de severidad. Sin datos de severidad, solamente son las presiones, que está arriba de 140/90, que una proteinuria, que esto es lo que les comento, que se junta la pipí por 24 horas, sea mayor de 300 miligramos, pero menos de 2 gramos. Y con datos de severidad pueden ser varias cosas. Una, que tengamos 2 tomas en menos de 4 horas arriba de 160-110, que la creatinina esté arriba de 1.1, que la proteinuria está arriba de 2 gramos, alteraciones en el laboratorio como pueden ser las plaquetas, las enzimas hepáticas, alteraciones a nivel también de lo que viene siendo la biometría hemática o a nivel renal, que el dolor sea importante con ese dolor lacerante que viene siendo en la boca del estómago, restricción del crecimiento y que la paciente, oliguria quiere decir que la paciente no esté orinando. La siguiente, por favor. En todas estas pacientes, cuando nosotros las ingresamos, es bien importante, si tenemos una presión alta o arriba de 140/90, al menos dejar a una paciente monitorizada por 24 horas o incluso hasta por 72 horas para estar checando laboratorios, estar checando la orina, estar checando la presión al menos 2 veces por turno para ver qué es lo que está pasando, hacer un ultrasonido, hacer exámenes de laboratorio para poder tomar decisiones que no pongan en riesgo ni la vida de la mamá ni la vida del bebé. Sin datos de la siguiente, por favor. Entonces, también podemos tener lo que viene siendo la inminencia de eclampsia, la eclampsia o el síndrome de HELP. Esta va a ser una preeclampsia con datos de severidad, o sea, hipertensión gestacional, preeclampsia con datos de severidad, y se le agrega lo que viene siendo las convulsiones, es una eclampsia. Si solamente empezamos con un dolor a nivel de epigastrio, que viene siendo la boca del estómago, muy importante, y que hay pacientes que dicen que pierden la vista, que incluso el oído, que empiezan con alteraciones neurológicas importantes, estos pues estamos a 2 de convulsionar, entonces hay que buscar el término del embarazo en menos de 4 a 6 horas. El síndrome de HELP, por sus siglas, es hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, que es el hígado, baja de las plaquetas, y puede ser otras variaciones que puede ser el así, dependiendo, pero con una alteración siempre de la presión. O sea, esto hay que recordar que estos se asocian a presiones altas arriba de 160-110 y que aparte vamos a ver otras alteraciones también a nivel de laboratorio. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento que va a ser para nuestras pacientes? Pues primero, si tenemos una presión alta o alguno de estos síntomas, que es como, si ustedes le hacen así, no sé si me ven, aquí está. Si ustedes le hacen así, es como si escucháramos como grillitos o que veas lucecitas. A veces nos puede pasar incluso que no estemos embarazadas. Si yo hago esto y me levanto muy rápido o me levanto de la cama muy rápido, pues de repente veo como chispitas, pero se pasa muy rápido. En nuestras pacientes no, están constantes los fosfenos y el grillito aquí, los dolores, dolor de cabeza que no se asocia ni una migraña, ni una gripa, ni alguna otra cosa, estos también son datos de alarma que tenemos que estar monitorizando nuestra presión. De preferencia hay que internar a nuestras pacientes para estar checando cómo va esa presión, checando laboratorios, entre otras cosas. Siempre tenemos que preguntar también cómo se tomaron las presiones, porque en algunas pacientes se toman con los baumanómetros que son digitales y esos hay veces que no están bien calibrados, entonces siempre lo tenemos que hacer manual. Ya que estemos con nuestra paciente internada, hay que buscar la estabilidad, sacar laboratorios de nuestras pacientes, tanto de orina como de sangre, y ver qué tratamiento se va a dar. No en todas, esto sí es bien importante, no en todas las pacientes se da antihipertensivo. Eso es muy importante dependiendo de los datos que tenga cada una, o sea, hay que individualizar el caso. En algunas sí se da antihipertensivo, en algunas pacientes se pueden dar de alta con antihipertensivo y en algunas pacientes van a ingresar y es una urgencia y corran todos porque tenemos que desembarazar lo más pronto posible. Hay que hacer un diagnóstico rápido. ¿Por qué? Porque si hay un dato de preeclampsia con datos de severidad, HELP o inminencia de eclampsia o eclampsia, ahí sí forzosamente utilizamos antihipertensivos, incluso antihipertensivos que van por la vena, el sulfato de magnesio que nos ayuda a hacer una estabilización neurológica de nuestras pacientes y también de nuestro bebé, 2 vías de sangrecita con sueros,
y la sonda Foley. Y siempre hay que valorar nuestra edad gestacional para ver si es un bebé viable o es un bebé prematuro o es un bebé ya de término, si necesita esquema de madurez pulmonar, si necesita protección neurológica y el monitoreo. El alta, como les comento, se valora dependiendo de cada paciente, al igual que el desembarazo. No quiere decir que todas tengan que ser cesárea, incluso hay pacientes que podemos conducir o iniciar un trabajo de parto antes de tiempo, que estoy hablando que nos lleguemos a las 40 semanas, sino a la semana 38, para poder que sea un parto. O sea, no, de eso se va a valorar mucho en cada paciente. La siguiente, por favor. ¿Qué complicaciones podemos tener después o durante este diagnóstico? Una embolia, falla cardíaca, hemorragia, un hematoma hepático, muerte ya sea fetal o materna, e incluso hay pacientes que quedan con secuelas. Por eso es súper importante conocer los datos de alarma. La siguiente, por favor. Conocer los datos de alarma, que nuestros familiares conozcan los datos de alarma y tratar de tener una dieta balanceada, hacer ejercicio, llevar un control del embarazo con nuestro médico adecuado, acudir a las citas que nos corresponden, tomarnos los laboratorios cuando son, cuando nos tocan nuestros laboratorios, porque todo eso nos ayuda a ya sea la prevención o un diagnóstico temprano. Entre un diagnóstico temprano, pues los riesgos y las secuelas son mucho menores. ¿Qué podemos hacer de prevención? Peso adecuado, a hacer ultrasonidos especializados. Estos ultrasonidos los realizan los médicos maternos fetales que valoran por medio de Doppler las arterias uterinas, arterias umbilicales, arterias cerebrales del bebé, y las arterias uterinas nos pueden dar también un porcentaje de riesgo para ver si va a haber una preeclampsia temprana. Entonces ahí también nos ayuda, podemos dar calcio, podemos dar aspirina o podemos dar otras cosas que recomiendan ya lo que viene siendo las asociaciones ginecológicas dependiendo de cada paciente. Bien importante nuestros antecedentes. Si tú dices, oye, ¿sabes qué? Tuve preeclampsia en el anterior, convulsioné en el embarazo anterior, entonces yo en cuanto esté embarazada, tengo que acudir con mi médico para que sepa estos antecedentes y saber qué es lo que me va a dar, ¿ok? Adecuada alimentación, ejercicio, si es posible. Acuérdense que todo esto son recomendaciones generales, pero que la recomendación final la da tu médico. Y lo más importante, acudir a nuestras consultas prenatales. La siguiente, por favor. Es bien importante también comentar con nuestro médico las dudas. Hay veces que llegan las pacientes, es que yo no me alteré y la presión, cuando en realidad pues ya cuando valoramos está todo en orden, o al contrario, se confían mucho y ya cuando llegan con nosotros pues hay alguna complicación importante. ¿Cuándo hay que acudir al médico? Cuando la presión esté arriba de 140/90, que el dolor de cabeza sea constante, que no se nos quite con nada, oír lo que les comentaba, lo de los grillitos, o yo le hago así y así se escucha más o menos, ver lucecitas, dolor en la boca del estómago o abdominal intenso que no se quite, salida de líquido o sangrado, contracciones, que estos son datos generales, acuérdense que en todas las pláticas que hemos dado previamente, que nuestro bebito no se mueva, convulsiones o falta de aire. Es por esto que es bien importante, digo, si pueden tomarle una fotito para que todas nuestras mamás embarazadas los tengan pendientes y que también lo conozcan sus familiares o con las personas con las que ustedes vivan. Hay que recordar que también antes de la semana 24 puede ser que no se perciban los movimientos fetales y es normal. La siguiente, por favor. Yo de hecho a mis pacientes les digo, si tú te sientes rara, yo prefiero que me preguntes para ver si es algo normal o si es algo de urgencia que necesitamos tratar.